Ok. Buenos días, el día de hoy vamos a continuar con nuestros contenidos de Cátedra Morazánica y vamos a iniciar este día con una oración dirigida por nuestra compañera Silvia Inestrosa. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a orar, así que ahí en donde están, vamos a cerrar nuestros ojos en respeto al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí un día más de vida. Te damos gracias por nuestros maestros, por nuestros familiares y por nuestras vidas propias. Te pedimos que seas tú dándonos sabiduría, ya que ya se acercan las semanas de exámenes, que nos des entendimiento y la inteligencia suficiente para poder sacar buenos exámenes. Te pedimos también por esta cátedra, ya que al final va a haber, creo que una evaluación, que seas tú ayudándonos, Señor, a poder sacar buen puntaje en la evaluación de la cátedra, que nos des entendimiento para entender lo que vamos a hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, como temas el día de hoy tenemos, siguiente diapositiva, tenemos una república en crisis y el fin de la Federación Centroamericana. Vamos a iniciar con la impartición del primer tema, que es una república en crisis. Bueno, vamos a continuar y como dijo mi compañera Jocelyn, una república en crisis. Al comenzar 1837, el cólera morbus arrasaba vidas en toda Centroamérica. Para hacer frente a la situación, enviamos medicamentos a las poblaciones afectadas. No obstante, los conservadores aprovecharon la situación para esparcir rumores en los pueblos rurales de que la causa de esta temible enfermedad se debía a que había mandado a mi ejército a contaminar las aguas de los ríos, y algunas personas evitaban que los medicamentos llegaran a las poblaciones por creer que eran fuente del envenenamiento. Algunos llegaron al extremo de rebelarse, como ocurrió con los pobladores de Mita, Guatemala, liderados por Rafael Carrera. Emboscaron a 40 soldados de nuestros soldados federales. Este fue el inicio de la caída de la federación. Rafael Carrera, un hombre que había creído en las mentiras de los conservadores, se había convertido en instrumento de las élites y clérigos, quienes le ayudaron a financiar y reclutar a soldados para su propio ejército. Para los que no saben o por si no recuerdan, la cólera es una enfermedad que básicamente es ir al baño hasta morir por deshidratación. Eh, Quienes estaban creando estos rumores, y como lo hemos hablado en la mayoría de nuestras clases de cátedra, eran personas que querían ver caer a Morazán. Más que nada eran élites como militares o personas con poder, porque no les convenía que alguien justo gobernara porque ellos no sacaban un beneficio de esto. Esta era la razón por la que esparcían rumores, por las que ponían al pueblo en contra, por las que creaban rebeliones. En sí, eh, sabemos que la cólera no se da por contaminación del agua, es por otros factores en realidad. Pero se corrió el rumor y pues así fue como de nuevo, otra vez se rebelaron en contra del mandato de Morazán. Pero bueno, vamos a continuar. Ok, vamos a continuar con el mismo tema. Al saber de esto, marché con mi ejército hacia Mita en marzo de 1838 y conseguí vencer en varias ocasiones al ejército de Rafael Carrera. Cumplida la misión, retomé a la capital para controlar la rebeldía de varios estados que bajo la influencia de los conservadores amenazaban con retirarse de la federación. Las cosas se estaban poniendo difíciles. El Congreso Federal, con mayoría conservadora, había otorgado libertad a los estados centroamericanos para abandonar el pacto federal y poder aliarse los unos a los otros independientemente. Fue así que los estados de Honduras y Nicaragua fueron los primeros en declarar su separación de la federación para organizar un pacto mutuo de defensa. Los ejércitos de estos dos estados querían invadir el Distrito Federal, donde me encontraba, pero fácilmente fueron derrotados en la Batalla del Espíritu Santo el 6 de abril de 1839. Aún con esta victoria, la situación solo empeoraba. Habíamos recibido la noticia que el general Braulio Carrillo estaba dando un golpe de Estado en Costa Rica, declarando su separación de la Federación. Apenas se mantenían en el pacto Guatemala y El Salvador. Aquí podemos ver todos los dificultades que atravesó Morazán y las personas que lo apoyaban, ya que las personas que estaban en contra de él, que como nos dice, son los
Los contrarios a su partido ponían en contra a su gente, metiendo rumores que eran inciertos para desmeritar su palabra. Ahora vamos a continuar con la explicación de este tema para tener una mejor comprensión. Bueno, el contexto de la epidemia de la cólera. En 1837, una epidemia de esta enfermedad azotó la región de Centroamérica, causando muchas muertes y desestabilizando la situación social y económica, y también los conflictos políticos. La República Federal de Centroamérica estaba formada por varias provincias, lo que hoy conocemos como países, que tenían conflictos internos y luchas de poder. Las acciones de Morazán eran bastante notables y de él se destacaban que tenía un liderazgo firme. Morazán intentó mantener la unidad y estabilidad de la República Federal de Centroamérica. Eh, Como nosotros ya sabemos, al Morazán mantener este deseo de tener la República Federal unida, esto lo llevó a la muerte. También tenemos que era bien destacado en Morazán que él se preocupaba bastante por la salud pública y implementó medidas para controlar la epidemia de la cólera y proteger a la población. También tenemos un enfrentamiento con opositores, y es que Morazán luchó contra todos los líderes de la oposición y grupos que buscaban dividir la federación y debilitar su autoridad. Y como resultado de todo esto, tenemos dificultades constantes. A pesar de sus esfuerzos, las tensiones políticas y los problemas económicos continuaron afectando a la región. Y por ende, lo que sucedió fue la caída de la federación. Finalmente, la República Federal de Centroamérica se disolvió en la década de 1840, marcando el fin de los sueños de una Centroamérica unida bajo un solo gobierno. Esta crisis solo reflejó los desafíos de gobernar una región diversa y problemática, y la lucha de Morazán por mantener la unión y la estabilidad en tiempos difíciles. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro segundo tema. Bueno, por mi parte les estaremos dando lo que es el tema de lo que es el fin de la Federación Centroamericana. Pero primeramente, ¿qué es la Federación Centroamericana? También conocida como lo que son las Provincias Unidas de lo que es Centroamérica, fue una unión de las repúblicas de Centroamérica que existió del año de 1823 hasta el 1838. La federación estaba compuesta por los actuales países conocidos como lo que son el Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y lo que es Costa Rica. En ese tiempo, Francisco Morazán había liderado lo que es un ejército con su amigo José Trinidad Cabañas para someter a lo que es el ejército rebelde que había capturado el estado de Honduras, saliendo triunfante en la misión. Lastimosamente, antes de recibir esta noticia el 16 de septiembre, la ciudad de San Salvador se rebeló en armas, se rebeló contra lo que es Francisco Morazán. Este consiguió contener a los sublevados por un tiempo, pero días después llegó lo que es el ejército de Honduras y de Nicaragua, y así obtuvo lo que es la victoria de San Pedro Sula en Puralapán el 25 de septiembre. No obstante, tanta lucha estaba súper cansado de lo que es el ejército y las fuerzas se agotaban. ¿Ok? La pesadilla comenzó cuando Cabañas fue derrotado por el ejército combinado de Honduras y Nicaragua, dirigido por el general Quijano el 31 de enero de 1840. Bueno, en lo que es 1838, los primeros estados comenzaron a separarse y lo que es Nicaragua fue el primero en declarar su independencia, seguido de lo que es Honduras y Costa Rica. Morazán luchó súper desesperadamente para mantener unida lo que es la federación, pero en 1839 su gobierno fue derrocado y con ello mi destino, bueno, el destino de Morazán quedó sellado. Los últimos estados en separarse fue Guatemala, El Salvador, y también se separaron, marcando el fin de lo que es la federación. El fin de la federación se debió a una serie de factores políticos, sociales y económicos. El primero, de ellos es diferencias regionales y políticas. Las provincias tenían diferencias significativas en términos de intereses económicos y políticos. Las disputas entre liberales y conservadores, así como entre federalistas y centralistas, provocaron divisiones internas. También está conflictos militares. Hubo varios conflictos armados y revueltas internas en diferentes provincias. Estas guerras civiles
exacerbaron las tensiones y debilitaron la capacidad de la federación para mantener la unión. Y por último está la autonomía regional. Las provincias comenzaron a buscar mayor autonomía y control sobre sus propios asuntos. Esto llevó a la declaración de independencia de varias provincias. El colapso final de la Federación Centroamericana ocurrió en 1838, cuando las provincias se separaron y se convirtieron en repúblicas independientes. Este proceso culminó con la disolución oficial de la Federación en 1840. Bueno, Francisco Morazán, desterrado y perseguido, no se dio por vencido, y en lo que es 1842 intentó una vez más restaurar lo que es la unidad centroamericana, liderando una expedición a lo que es Costa Rica. Sin embargo, este fue capturado y ejecutado en lo que es San José, convirtiéndose en mártir por la causa de la unidad y de lo que es la libertad. Bueno, como resumen de estos dos temas, podemos ver cómo Morazán luchó contra los conservadores, que básicamente ellos fueron los que iniciaron toda la separación de la República Federal Centroamericana, poniendo en contra a todo el pueblo, poniéndolo en contra de Francisco Morazán. Y esto fue lo que llevó a la muerte del propio Morazán y la separación de toda esta república. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que haya sido de su total comprensión y les agradecemos mucho por su atención.